El padre Carlos Yepes, famoso sacerdote de Medellín, ha sido acusado públicamente a través de la emisora La W de abuso sexual. Soy Frank Zapata, periodista, y les doy la bienvenida a nuestro tema de la semana, la verdad del padre Carlos Yepes. Soy Hernán David Morales Álvarez, tengo 36 años. Quiero decir ante este medio que estoy diciendo la verdad. Respondí con una nueva denuncia por calumnia y extorsión. Para este video voy a ser objetivo, por eso tenemos las dos partes implicadas. Entrevisté a Hernán Morales, quien demandó al sacerdote, y también al padre Yepes. Tendremos además algunos apartes de la intervención de ambos en la emisora La W. Hernán trabajó en la parroquia del Sagrado Corazón con el padre Yepes, haciendo los arreglos florales. Hasta que un día el padre Yepes lo despidió. Entonces empezó un proceso que se dividió en tres partes. Lo primero que hizo Hernán fue demandar al sacerdote ante el Ministerio de Trabajo y exigía una indemnización cercana a los 30 millones de pesos por supuestas irregularidades. Esta demanda no prosperó porque el tribunal no encontró suficientes argumentos. El siguiente paso fue entonces demandarlo por abuso sexual ante la fiscalía. Fui a la parroquia de El Salvador y allí encontré al padre Carlos Yepes. Él estaba de vicario parroquial recién ordenado y allí en esta parroquia encontré toda una historia que iba a vivir y una historia muy fuerte en que él abusó varias veces de mí. Aproximadamente entre los 8 y 9 años fue el primer abuso sexual en contra mía. Desde que lo conoció a los 8 o 9 años, como usted narra, ¿hasta cuándo duró ese contacto con el padre Yepes y por qué se distanciaron? Hernán tiene 36 años y dice que el presunto abuso fue cuando tenía 9 años, es decir, hace 27 años, en el año 1991. Pero el padre Carlos Yepes fue ordenado sacerdote apenas en el año 1993 y llegó a esa parroquia el 14 de diciembre de 1993, es decir, 2 años después. Pero yo creo que entre una víctima y un victimario no puede haber una amistad, y más con lo que él me hacía. Yo vivía muy dolido con él, es más, le tenía mucho asco y mucho fastidio y trataba siempre de estar muy lejos de él. El discurso de Hernán es claramente incoherente y se contradice una y mil veces. Por un lado, dice que sentía asco y quería estar lejos siempre del padre Yepes. Sin embargo, Hernán trabajó en la iglesia del padre Yepes, el Sagrado Corazón, hasta el año 2012, es decir, 20 años después de ser supuestamente abusado. Durante el tiempo que trabajé en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, él estuvo acosándome sexualmente varias veces. Yo accedía a sus abusos para poder conservar el trabajo que tenía en esa época. No tenía más. Usted dice que siguió trabajando con el sacerdote después de haber sido víctima de estos abusos. ¿Por qué? ¿Por qué usted siguió trabajando con él? Seguí trabajando con él porque lastimosamente no encontraba trabajo. Y solamente tuve pues como la posibilidad de ese dinero ahí, aunque era muy poco, pero... Yo quiero preguntar aquí, ¿quién en la vida va a buscar trabajo con la persona que lo abusó? ¿En qué mente cabe eso? Según él, allí también se presentaron nuevos abusos, pero que él accedía para conservar su trabajo, porque no tenía más trabajo. Pero en la entrevista, cuando le pregunté en qué ha trabajado, me respondió rápidamente. Llevo trabajando en decoración, en logística, en montajes de eventos sociales, 10 años. 10 años en que no he necesitado de nadie. He trabajado, he luchado y me he ganado el pan de cada día. Lleva trabajando 10 años en decoración y en muchas cosas, pero también dijo que trabajaba con el padre Yepes
por los 50.000 al mes. Una de dos. O estamos ante un mitómano que quiere descaradamente manipular, o estamos ante un enfermo mental que se cree sus propias teorías. Así entramos entonces en la tercera parte de este proceso, la denuncia del padre Yepes a Hernán por extorsión, injuria y calumnia. Construye esta historia donde me acusa a mí de pederastia y en la regional del trabajo me dijo, yo le dije que si no me daba la plata le iba a hacer escándalo. Pues me puso esta denuncia y yo simplemente respondí con una nueva denuncia por calumnia y extorsión con la doctora Luzaliet Molina, fiscal 78 seccional. La doctora ve claramente toda esta papelería y me dice, padre, se trata de una extorsión. Él pide que no lo haga meter a la cárcel. Yo le digo, no lo hago meter a la cárcel por extorsión, pero entonces tiene que retractarse. El que no miente, el que dice siempre la verdad, el que otra vez repitió en esta entrevista los supuestos abusos, tuvo que retractarse, reconocer que todo fue un invento y en el documento de la fiscalía aparece exactamente lo siguiente. En relación con la comunicación de fecha tal, en la que hice afirmaciones en contra del padre Carlos Arturo Yepes Vargas relacionadas con abuso sexual, me retracto porque lo hice en un momento de rabia y venganza porque me expulsó de la parroquia. Así de sencillo, se termina retractando porque fue algo absolutamente falso. Ahora, Juan Pablo Barrientos, periodista de la W, se inventa una serie de teorías de la conspiración, que la fiscalía, la gobernación, la alcaldía lo presionaron para que se retractara. Si esto es así, ¿por qué usted no los demanda? No nos basemos en suposiciones, basémonos en la verdad. Él dice que yo me retracté, es verdad. Yo me retracté en una carta, es verdad. Yo no quiero encubrir a nadie ni taparle los pecados a nadie. No soy amigo del padre Yepes ni de Hernán, soy amigo de la verdad. Es que esa tiene que ser la labor de un periodista. ¿Y cómo es posible que un medio como la W haga tales afirmaciones sin ninguna prueba y sin hablar primero con el padre Yepes? Habría sido ideal hablar con el padre Carlos Yepes, pero no logramos encontrarlo. En el directorio web aparece sin nombramiento. Su celular no lo contesta. Sería interesante escuchar la defensa del padre Yepes ante estas acusaciones. Pero sí me gustaría aclarar con Juan Pablo Calvás y Juan Pablo Barrientos, ¿a dónde llamamos al padre Yepes? A su celular, acá tengo el 301. Parroquia San Juan Bautista de la Salle, estoy aquí en el municipio de Copacabana, en Medellín, bueno, la arquidiócesis de Medellín. ¿Y a dónde lo llamamos nosotros, Juan Aquí Pablo? tengo el celular 301-424-3485, que fue el celular que me dio la arquidiócesis de Medellín del padre Carlos Yepes. Yo me baso en la evidencia, busco la parte y la contraparte, y por eso lo busqué. En el celular que tenía usted nunca contestó. Pensó tal vez que esto no era en serio, y ahora que escucha esto en vivo, entonces llama a la W. Dice Juan Pablo Barrientos que su investigación tardó 2 años, y en serio no pudo localizar a un sacerdote. Yo lo localicé en menos de 24 horas. Sencillo, busqué en Google su nombre y su parroquia. Fui y me atendió sin ningún problema. Ahora la W, que tuvo en la línea a Barack Obama cuando fue presidente, me va a decir que no fue capaz con un sacerdote de Medellín. Juan Pablo, es muy sencillo. El ABC del periodista es acusación, contraste de las pruebas y mirar cuál de las dos partes tiene la prueba madre. Eso lo sabe hasta un niño de primaria. Yo creo que Juan Pablo Barrientos, estás en el lugar equivocado. Estás en la W, que funge de periodismo serio. Deberías estar en un medio amarillista que busque llamar la atención con títulos extravagantes, no sé, tipo Cubo, o si quiere le consigo una cita en Actualidad Panamericana. Muchas gracias a todos por ver este video. Difúndelo en tus redes sociales y por favor, exijamos siempre objetividad. Estamos cansados de las mentiras. No olvides seguirme en Facebook y en Instagram como Frank Periodista. Muchas gracias.